Ya, entonces vamos a seguir avanzando con la materia. La primera clase fue como la introducción a los contenidos del ramo. Ya. Vimos algunos temas generales de lo que eran las secciones transversales, la plataforma transversal, y íbamos ahora a empezar a detallar un poco cada una de sus partes de la sección transversal. Todavía enfocado al tema de obras viales no urbanas, que son los caminos y las carreteras. Claro. En unas 2 clases más vamos a empezar con pavimentos urbanos, que esos son distintos básicamente porque tienen otra normativa y se rigen por vialidad Serviu, y lo que estamos viendo ahora se rige por vialidad del Ministerio de Obras Públicas a través del manual de carretera. Ya. Ahora van a empezar a aparecer cosas de la ejecución que mencionan al manual de carretera en distintas partes. Así que les voy a mandar un PDF del volumen 5 que tiene que ver con la ejecución, que es como una especificación técnica gigante. Eh, es larga de leer porque hay que irse de un punto al otro. Entonces ahora está como resumido de acuerdo a cada una de las partes que vamos a ir viendo, para que no tengan que leerlo entero. De hecho, no se puede leer entero, es muy grande. Pero tienen que entenderlo como una especificación técnica que es una norma, que se aplica a todos los proyectos que tienen que ver con el MOB. Eh, Puede que sea más exigente, o sea, hay más exigencias que en los pavimentos urbanos por el tipo de elementos que construyen, porque son volúmenes más grandes, los rellenos son más grandes, los terraplenes también. Entonces tiene más normativa que lo que vamos a ver después de los pavimentos urbanos. Entonces, para continuar con la materia, ahora vamos a empezar con la primera de las partes que forman la sección transversal, que tiene que ver con los terraplenes. Después vamos a ver cosas que tienen que ver con el movimiento de tierra en general. Esta clase vamos a hablar de los terraplenes. Ahí al principio le puedo colocar más grande la presentación. Al principio está una definición de qué es un terraplén dentro del lenguaje que se usa en las obras viales. El terraplén dice ahí que está formado por capas de suelo con que se rellena un terreno para levantar el nivel natural y formar un plano de apoyo para construir la estructura del pavimento. Esa es la definición. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con estas obras cuando la rasante del pavimento proyectado está más alta que el terreno natural, a una mayor altura que la base y la subbase. O sea, nosotros normalmente hablamos de base y subbase alrededor de 30 centímetros o 40 centímetros, dependiendo de lo que sea el pavimento. Cuando la rasante está más arriba, tenemos que hacer un relleno, que se llama terraplén, que sirve como apoyo para colocar las capas estructurales del pavimento. Veíamos el semestre pasado que las capas estructurales están formadas por la carpeta de rodado, que puede ser hormigón o asfalto o otro tipo de pavimento, la base estabilizada, en algunos casos la subbase. Si todavía no llegamos al terreno natural, ahí aparece un relleno. Ese es el terraplén. Entonces, al principio, en los primeros párrafos, dice que el manual de carreteras, el que establece los requisitos del material a usar. Los terraplenes normalmente se hacen con terreno natural, que se saca de las excavaciones de la misma obra de camino o de carretera, y que se selecciona para que sea apto para formar el relleno que es el terraplén. Entonces, las exigencias que se le hacen a ese material están definidas en el manual de carretera.
Ahora vamos a ver algunas, las más importantes. Y además del tipo de material, el manual de carreteras, como dice en esta parte de aquí, también establece la forma en que hay que controlar la ejecución. Si estamos pensando en un relleno, el control más importante para verificar que quedó hecho de acuerdo al proyecto es verificar la compactación, midiendo la densidad del suelo. Ese proceso también está definido en el manual de carretera para distintos casos que puedan aparecer en una obra. Y ahí les coloqué entre paréntesis ese número, que significa el número 5, que es el volumen 5 del manual de carretera, y ese es el capítulo, y el número donde se encuentra la información. En algún momento vamos a ir a consultar el manual de carreteras para ver algún detalle, o para que sepan usarlo. El volumen 5 tiene que ver con la ejecución. Los otros volúmenes tienen que ver con cosas distintas. Por ejemplo, el volumen 2 es el que establece todas las condiciones de diseño, y ese lo usan los que proyectan. Nosotros en la obra nos vamos a tener que familiarizar en cómo se usa básicamente el volumen 5 y el volumen 6, que es un volumen que vienen solamente detalles constructivos. Vienen planos, cortes tipo, de todos los elementos que se usan normalmente en una obra vial. Así que a lo largo de esta clase y en la materia van a ir apareciendo esos numeritos. Y en algún momento sería bueno que le echaran una leída al manual de carretera para ir viendo cómo se lee la información. Pero la materia que vamos a evaluar es básicamente la que pasamos en clase. Ya, entonces volviendo a los terraplenes, aquí de nuevo está la explicación. Los terraplenes se generan cuando el nivel de la rasante, acuérdense, tienen que acordarse ya de lo que es la rasante. Las rasantes son las cotas del pavimento terminado. ¿Ya? Cuando ese nivel se encuentra sobre el nivel de terreno natural, hay que considerar hacer este terraplén, y también hay que considerar la forma que tiene el terreno en la sección transversal. ¿Por qué? Porque en las clases anteriores vimos que, de acuerdo al corte transversal, los terraplenes podían ser uniformes. Eso quiere decir que la parte de abajo del terraplén es más o menos horizontal o con una pequeña inclinación, o pueden ser a media ladera. Media ladera es cuando en el perfil transversal hay una parte que es corte y otra parte que es relleno. Normalmente el terraplén se va a formar en la parte que es relleno. Así que ahí tienen que, para complementar cuando estudien esta materia, tienen que ir a ver la figura que está en la clase anterior de cómo es el perfil a media ladera, para que vayan entendiendo la materia que vamos viendo ahora también. De manera general, lo que está aquí abajo en blanco es el proceso general de la ejecución, ya que es como los capítulos, como los títulos de las cosas que hay que hacer. Cada una de esas tiene varios detalles, así que vamos a ir viendo de a uno. La primera etapa es preparar la superficie de apoyo del terraplén. Es igual que lo que uno hace cuando va a construir una edificación. Lo primero que uno hace es hacer un despeje y llegar al suelo natural y preparar la superficie para apoyar con algo encima. En los terraplenes pasa lo mismo. Acuérdense que el terraplén es un relleno artificial, pero que se apoya en la parte de abajo contra el terreno natural. Entonces, esa superficie es lo primero que hay que hacer. Hay que hacer un saneamiento, escarificar la superficie. El saneamiento significa que hay que eliminar todo lo material vegetal, restos de árboles o raíces que hayan quedado después de que se hizo el despeje, compactar la superficie y verificar que estén hechas las medidas de drenaje. ¿Por qué aparece eso ahí? Porque normalmente en los caminos, cuando hay que pasar un drenaje, se pasa bajo el terraplén. ¿Ya? Entonces, esas obras de drenaje normalmente se hacen
junto con la compactación de la superficie antes de hacer el terraplén. Entonces, después que tengo la superficie despejada, que es el primer punto, limpia de material vegetal, de escombros, de todo eso que ya se puede entrar a trazar, sería el siguiente paso, y después se empiezan a colocar en capas uniformes y a construir el terraplén, que sería el segundo punto, que dice extensión por capa uniforme del material procedente de excavación o empréstito. Después que se van colocando esas capas de manera uniforme, hay una etapa que es la humectación o el secado de cada capa, dependiendo del porcentaje de humedad que tenga el terreno que vamos a usar. Puede ser necesario humectarlo para poder compactarlo bien, y si está sobre la humedad necesaria, es necesario extender la capa y después secarla. Una vez que se logra eso, la capa se compacta y se perfila la parte de arriba del terraplén, que se llama coronación. Pueden ser varias capas para llegar a la altura necesaria. Ahí vamos a ver que los espesores máximos son de alrededor de 30 centímetros por capa. Para entender un poco este proceso general, aquí hay una figura esquemática, sí, bien esquemática, que muestra las partes de un terraplén, que resumen un poco lo que les dije recién. De abajo hacia arriba, esta superficie es la que se denomina como cimiento del terraplén, o cimentación. Le vamos a decir cimiento, que es más fácil de usar. Es Profe, como la... disculpe, profe, ¿con qué se hace la capa de forma? ¿La qué? Ahí dice capa de forma, ¿qué es? ¿Con qué se rellena ahí? También es terreno proveniente de excavación o de empréstito. ¿Ya? Es el mismo material con el que se hace el núcleo del terraplén, que estas son las capas que se van poniendo de una. La última capa que se pone, le colocan ese nombre de capa de forma, porque ahí se le da la pendiente que trae el diseño del pavimento. Es el mismo material, pero que se perfila, y se le da la Ah, ya. pendiente del pavimento que está arriba. Mm. Hay unos pequeños cambios que son bien específicos, que los vamos a ver un poco más adelante. Es el mismo material, pero, por ejemplo, el tamaño máximo es distinto. Hay que arnearlo, hay que eliminar el sobretamaño. Pero es el mismo material. En el fondo, toda esta capa, el terraplén va desde aquí abajo de la cimentación hasta la coronación del terraplén. Todo lo que está aquí entre medio, que está amarillo claro, es el núcleo del terraplén. Ese núcleo puede llegar a ser bastante alto, entonces se hace por capas, dependiendo del diseño, del proyecto. Cuando ya está hecha la coronación del terraplén, se aplica esta capa que en el fondo da la pendiente transversal que tiene el diseño del pavimento. Y después viene la base, subbase, que también puede llevar, y aquí arriba el pavimento con la carpeta de rodado y con las cosas que lleva al lado. Entonces este terraplén, a pesar de que es terreno que uno saca de las excavaciones o de empréstito, si el material de la excavación no es suficiente, hay que ir a buscar material para colocar aquí. Tiene que cumplir las condiciones que dice el manual de carretera, y tiene que quedar bien compactado, entonces hay que hacerlo por capas. Aquí vienen algunas condiciones que tienen que cumplir los materiales que se usan para hacer terraplenes, en general, tanto para el núcleo como para la coronación del terraplén. Que eso es un resumen del manual de carretera. Son varias partes del manual de carreteras que están resumidas ahí. Entonces, respecto al material, estamos claros que el terraplén se forma dando preferencia a ocupar la mayor cantidad posible del material que sale de las excavaciones que se hacen en otras zonas del camino.
hay que darle preferencia a usar ese material, si el material cumple las condiciones. Las condiciones no son tan difíciles, tan estrictas como las de las bases estabilizadas, entonces permiten hacerlo con terreno natural. Ahora, ¿por qué habla de empréstito? Porque dependiendo del lugar de la obra, es probable que la tierra que uno saca de la excavación no alcance para hacer el terraplén completo. Y en ese caso, dentro de la misma obra, uno tiene que buscar un banco de dónde sacar material para usarlo en los terraplenes, si fuera necesario, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice el manual de carretera? ¿Cuáles suelos podemos usar para colocar aquí? Pensando en que cuando yo estoy excavando muchas veces encuentro suelos de mala calidad. Entonces el manual de carretera establece dentro de ese material cuál se puede usar como material para hacer el terraplén. Y lo que dice es que se pueden usar materiales que provengan de excavaciones de empréstito, que tienen ese nombre en el manual de carretera, que se denominan terrenos de cualquier naturaleza, que está en esa parte del manual de carretera, los detalles. Para definir ese puro término son varias hojas del manual de carretera, cumpliendo con las siguientes condiciones. Primero, tienen que ser suelos inorgánicos. Libres de materia vegetal, sin escombros, sin basura, que no tengan materiales congelados. Eso parece medio extraño, pero acuérdense que hay zonas del país que tienen climas muy fríos. ¿Por qué me apareció ese dibujito ahí? Ese material no hay que eliminarlo. Terrones o trozos de roca. O sea, tiene que ser un suelo que cumpla esas características primero. Como los suelos, ustedes ya saben que pueden ser de muchos tipos distintos, aparece esta otra condición. Si yo estoy sacando desde la excavación un material que es muy granular, o principalmente granular, a eso se refiere con origen fluvial. Los de origen fluvial básicamente son los materiales granulares desde la arena hasta la grava y los bolones, todo eso es de origen fluvial. También se pueden usar para hacer los terraplenes, pero deben cumplir con que tengan una buena graduación. ¿Ya? Acuérdense, la graduación se obtiene a partir del ensayo de la curva granulométrica. Y tiene que ver con dos coeficientes que se llaman coeficientes de uniformidad y coeficientes de curvatura. Que esos se extraen a partir de ¿cómo se llama? De los gráficos, del cuadro con que se construye la curva granulométrica. Y ahí están las condiciones entre qué valores tienen que estar. Por ejemplo, el coeficiente de uniformidad tiene que ser mayor a 4, y el coeficiente de curvatura tiene que estar entre 1 y 3. Si el suelo que yo estoy sacando de la excavación cumple con esa condición, lo puedo ocupar en los terraplenes. ¿Qué aplicación práctica tiene eso? Es que aquí en las obras de caminos y carreteras es imprescindible el uso del laboratorio de mecánica de suelo, a través de pedir los certificados, hacer muestras de suelo, mandarla a hacer los ensayos, que en este caso son la mecánica de suelos básica, que es la clasificación, la granulometría y los índices de plasticidad. Y el laboratorio entrega los valores. Si los valores están dentro de estos rangos, ese suelo lo puedo usar en terraplenes, y eso lo van a estar revisando los inspectores fiscales de la obra. Entonces, antes de partir el terraplén, cuando yo estoy sacando el material, en algún momento yo tengo que eliminar la materia vegetal, eliminarle los escombros, los sobretamaños, llamar al laboratorio y decirle, oye, hacemos un ensayo de clasificación de suelo y de granulometría. Y van a entregar el laboratorio los valores.
Si esos valores están en estos rangos, ese material se puede usar para hacer terraplenes. Si no está dentro de esos rangos, ese material se puede mejorar. Ya se puede pasar por eliminarlo sobre tamaño, mezclarlo con otro tipo de suelo, para mejorar esos valores de coeficientes de curvatura. Y también está la clasificación visual. Y la clasificación de suelo, la USCS y la AASHTO. Ah, me duele la cabeza. Pero eso lo tienen fresquito ustedes, pues. Sí, profe, lo estoy masticando, lo estoy masticando. Por eso les digo, por lo menos tienen el concepto Sí. de lo que significa un terreno que esté bien graduado, ¿no es cierto? A partir de la curva granulométrica. Está bien graduado cuando tiene una cantidad de áridos de distintos tamaños, más o menos uniforme y bien variada. Ahí está bien graduado. Estos coeficientes se sacan de la curva granulométrica. Por lo tanto, hay que llamar a un laboratorio y pedirle ensayos de terreno natural. El laboratorio verá cómo se la arregla para calcular estos porcentajes, que ahí están las fórmulas. Tienen que hacer el ensayo, la curva granulométrica, la clasificación de suelo, y en base a eso el laboratorio le va a entregar al profesional de obra un informe en que va a venir los dos índices, el de curvatura y el de uniformidad. Si esos valores cumplen con lo que pide el manual de carretera, estamos bien y lo podemos ocupar como terraplén. Si no cumple, significa que hay un tamaño de las partículas que no está bien uniforme. Puede que tenga mucha grava y poco material fino, por ejemplo. Ahí ya no es uniforme la curva, es más vertical. Y el coeficiente de curvatura significa que los granos de material tengan cierta forma. Entonces, eso se puede mejorar un poco. O sea, si a uno le da un terreno y el laboratorista te dice, no, este material no le sirve, el mismo laboratorista te puede dar algunas pistas y te puede decir, mira, este material, si usted lo agarra con la motoniveladora, y le elimina los tamaños sobre 4 pulgadas, por ejemplo, pasándolo por una criba, y lo revuelve con un material más fino, le queda listo y ahí le hacemos el ensayo de nuevo. Hacen otra curva granulométrica y se puede ocupar. En el fondo esos son los ajustes que uno hace en terreno. En base a lo que entrega el laboratorio, uno puede llegar a corregirlo. Y si sale muy caro arreglar ese suelo, es preferible ir a buscar suelo por ahí cerca, hacer calicata, hacer clasificación de suelo, y ahí uno tiene una idea si el terreno sirve y sale más barato ocupar ese que tratar de arreglar el que estoy sacando de las excavaciones. Es importante el tema de la clasificación de suelo, porque eso da indicios de la calidad del suelo para ocuparlo en ciertas cosas. En la misma clasificación, cualquiera de las dos, hay unas tablitas que salen todos los tipos de suelo y más o menos para qué sirven. Y eso ayuda a tomar estas decisiones. Si lo uso aquí, si lo uso allá, si lo uso en relleno, si lo uso para drenaje, etc. Entonces, eso. ¿Se aclaró un poco ahí o no? Así es, Sí, profe. se entiende. Ya, lo que sí tienen que ir acordándose de algunas cosas generales de esto, que por ejemplo el material que es bien claro de que si está con materia vegetal hay que eliminarla. O si es completo de un solo tamaño de partícula, por ejemplo si fuera pura arena, puede que no cumpla con estos coeficientes, que no sirva para hacer un terraplén, que haya que mejorarlo. Y ahí uno lo mejora agregándole un árido más grueso entre medio. Lo que sí tiene que estar mezclado de una manera homogénea, y ahí se puede ocupar como terraplén.
¿Qué otra condición debe cumplir? Bueno, debe cumplir esa, que la que está ahí al principio, la forma que tiene que ver con la curva granulométrica y con esos dos índices. Otra cosa general que dice aquí es que para los 30 centímetros de la parte de arriba del coronamiento hay que usar un material que ya se le exige un CBR de un 20% y que tiene que tener como tamaño máximo 100 milímetros en los 30 centímetros superiores del coronamiento. Bueno, vamos para acá. Este es el núcleo, ¿cierto? El núcleo, dependiendo de la altura, son varias capas de material. Y se van colocando hasta llegar aquí al coronamiento del terraplén. Las condiciones que vimos sirven para todo el núcleo, excepto para los 30 centímetros que están aquí arriba. Que ahí, además de lo que les mencioné recién, les piden que cumpla un valor de CBR, que es otro ensayo de mecánica de suelo, que también lo entrega el laboratorio y que en el fondo mide la calidad del suelo y la resistencia, de manera indirecta, del suelo en estado natural. 20% es poco, la mayor parte de los suelos naturales están alrededor de ese número. Así que tampoco es tan exigente esa condición. Lo que sí hay que verificarla en laboratorio. Eso significa que ahí hay otro ensayo de laboratorio más. Entonces, partiendo desde abajo, vamos a ir con la ejecución, partiendo de la etapa de la fundación del terraplén. La cimentación del terraplén está aquí abajo, debajo del terraplén. Eso quiere decir que está hecha en el terreno natural, en lo que queda después que se hace aquí un corte, por ejemplo. Incluso puede ser más abajo del terreno natural si es que es necesario hacer un mejoramiento de ese suelo. Si nos encontramos con un suelo de muy mala calidad ahí, es necesario hacer un mejoramiento y ese mejoramiento forma parte de la cimentación del terraplén. En el fondo, la cimentación es la superficie y lo que se haya hecho de ahí hacia abajo. Es la parte del terraplén que está por debajo de la superficie original del terreno natural y que ha sido vaciada durante el escarpe, ¿no es cierto? Si yo tengo un terreno natural y le tengo que poner un terraplén arriba, primero yo saco la primera capa, que es el escarpe, que elimina el terreno vegetal y toda la capa vegetal que hay encima del suelo natural. Por eso dice que ha sido vaciada durante el escarpe. O al hacer la excavación adicional, si es que hay que hacer un mejoramiento de ese suelo. En algunos casos también se puede agregar ahí una capa de material que sirve para drenaje, o colocar un dren que atraviese por debajo del terraplén. Entonces, ese conjunto de operaciones es lo que define el manual de carretera como fundación o la base del terraplén. Ahora eso va a ir cambiando de acuerdo a la forma del perfil transversal. Por ejemplo, cuando los terrenos transversalmente quiero decir, están inclinados, o hay una transición de corte a terraplén, con pendiente mayor al 20%, ya no se puede hacer una fundación inclinada, sino que hay que hacer una fundación escalonada. Y cada uno de los escalones tiene que tener 1,50 m como mínimo de ancho. Que ahora se lo voy a explicar con esta figura para que sea más fácil de entender. Entonces dice que para hacer un terraplén, decía el texto anterior, cuando el terreno natural, que es esta línea que está aquí con puntito, cuando hay que hacer un terraplén en una sección transversal, decía, este es un dibujo de una sección transversal, con una inclinación natural mayor a 20%, que es este caso que está dibujado aquí,
la fundación del terraplén ya no puede ser con la forma del terreno natural y tampoco puede ser inclinada. Hay que hacerla escalonada. Cada uno de estos escalones, como mínimo, tiene que tener 1,50 m de ancho. Y eso se van haciendo a medida que se va construyendo el terraplén. ¿Ya? En la zona en que la pendiente del terreno natural, que está aquí con puntitos, es mayor a un 20%, hay que excavar el terreno natural haciendo los escalones. En esa etapa todavía no está hecho el terraplén. Profe, disculpe, Sí, en el sistema ahí del terraplén, dependiendo del suelo, ¿se hacen los escalones? sí, dependiendo de la forma del terreno natural. Profe, usted dijo que una pendiente, si es mayor al 20%, ahí se le hacen escalones. Pero cuando estamos viendo un corte transversal, ¿cierto? ¿Cierto? Imagínense que no está dibujado el terraplén aquí y que está el terreno natural en esta línea de puntitos. Ya. Entonces, cuando hay un terraplén en esa zona, que es una transición entre, decía el texto también que es una transición entre corte, que es lo que pasa aquí arriba, y terraplén, sería justo este caso, y la inclinación que tiene el terreno natural es mayor a un 20%, hay que hacer estos escalones. La excavación hay que hacerla de manera escalonada, para tener una base estable donde apoyar el terraplén. Ya. La pregunta a prueba, ¿verdad? No, si Profe, pero eso siempre es así, ¿cierto? esta es muy fácil para preguntar prueba. Profe, Bueno, eso depende del ancho de la Sí, carretera. cada vez que hay un perfil que tiene esta forma, o sea que el terraplén está, la mitad del terraplén o la mitad de la calle está apoyada sobre un terraplén y la otra mitad hay que cortar el terreno. Si esta pendiente es mayor a un 20%, hay que hacer escalones. Si y es siempre menor, de la misma centímetro. el ancho Pero, mínimo profe, del escalón es un Perdón, metro el cincuenta. ancho. Siempre tiene que ser de 1,50 m de Sí, ancho. como La Pepe. mínimo, Siempre. puede ser más grande, puede ser más ancho, pero Ah, ya. como mínimo, si te alcanza con una sola capa, con un puro escalón puede ser más ancho, Ok. pero no menos. profe, ¿Por qué no profe, menos? Porque por ahí circulan las máquinas. Sí, la pregunta mía es, ¿ese es terreno natural o hay que hacer encajonamiento para hacer ese terraplén? Me refiero encajonamiento para el tema de hormigón o es solamente terreno natural. no, el terraplén solamente es relleno con suelo, no tiene Por, contenciones. Se le hace el corte, ya, ¿no? Ahora, lo que sí, ustedes dirán, si yo hago una excavación con esos dientes, se me van a derrumbar los dientes, ¿cierto? exacto. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Uno tiene el terreno natural aquí arriba, ¿cierto? Mm, Entonces, uno primero hace todo este corte grande que está aquí, hasta esta cota. Claro. Después se hace se saca la tierra de este 1,50 m y se traslada por ahí en algún lugar. ¿No es cierto? Ya voy a tener la excavación hasta aquí. No, debería ser de aquí para acá entonces. Es más fácil. La cosa es que yo no hago todos los escalones de inmediato. ¿No es cierto? Solamente claro, en es que, una parte, Yo profe. hago un escalón. Vamos a suponer que aquí está el terreno natural, ¿cierto? Yo hago este escalón, el de aquí abajo. Saco ese pedacito de tierra que está ahí. Que eso no se alcanza a desmoronar. Y no, con ese mismo material yo empiezo a hacer el terraplén. Un relleno. Y hago el relleno hasta este nivel. Claro. Y ahí saco este otro peldaño de 1,50 m. Y ese material que voy sacando, si me sirve, voy construyendo al tiro el terraplén hasta esta altura. Cuando estoy a esta altura,
saco todo lo demás para atrás. Y ahí ya no se desmorona porque estos escalones quedan al tiro protegidos con el terraplén. Perfecto. El terreno natural está en este nivel, ¿cierto? Entonces, cuando yo estoy ahí, saco este pedacito y construyo esta capa compactada. Y ahí ya tengo las máquinas circulando por arriba del relleno. Ahí saco otro pedacito de tierra y voy construyendo esta capa. Y a medida que voy llegando aquí, voy haciendo el escalón de arriba. Cuando llegué acá, ya hago el movimiento de tierra grande para sacar todo esto. Y el terraplén me queda firme, ya está bien apoyado en una superficie horizontal. Este ejemplo que sale aquí, que dice zona de caneo, ¿Saneo? ¿Saneo? saneo, perdón, de saneo con S, no una S. Parece una canal de agua lluvia. No, es zona de saneo. Significa que aquí, al hacer el terraplén, se descubrió que a lo mejor aquí había un terreno de mala calidad y fue necesario excavarlo y rellenarlo. Perfecto. Ya. Y ahí se forman esas zonas. La idea es que uno va avanzando con el terraplén y va manteniendo siempre confinadita la tierra natural. Y ahí va cortando para arriba. Claro. Y eso también uno puede moverlo longitudinalmente las máquinas. A medida que uno va avanzando, va haciendo los escalones. Claro. Cuando es un terraplén normal, que está apoyado sobre un terreno plano, no tengo esa imagen, ahí lo que hay que hacer es preparar la superficie horizontalmente y empezar a colocar las capas hacia arriba, una capa tras otra, hasta llegar al 30 centímetros antes de la coronación. Hay que poner un material un poquito mejor. A menos 30. Y ahí se acaba el terraplén y después viene la base, la subbase y el pavimento. Entonces, el manual de carretera tiene un montón de hojas porque hay hartas combinaciones distintas de estos perfiles. ¿No es cierto? Hay otros casos en que el terreno natural está completamente por arriba y hay que excavar todo y dependiendo de dónde quede la rasante, a ver qué hacer un pequeño terraplén. O que la rasante esté completa por acá arriba, por ejemplo, y hay que hacer un terraplén más grande. Se va haciendo por capas para poder compactar bien cada capa. Por eso se hace por capas. Entonces aquí están los detalles de lo que pasa en este caso. El primer caso, uno de los casos, es que vamos a tener fundaciones en terrenos inclinados y transiciones de corte a terraplén, que es el ejemplo que vimos recién. Ese. Claro. Aquí está un poco más detallado lo que dice el manual de carretera. En ese caso, bueno, ya lo conversamos también, el sello de los escalones será compactado a medida que el material excavado sea integrado a la construcción del terreno adyacente. ¿Qué quiere decir eso? Y cada vez que yo excavo para hacer un escalón, tengo que compactar la superficie del terreno natural antes de colocar el terraplén. ¿Ya? Entonces, para cuando yo excave esto, este triángulo que estoy mostrando aquí, para poder compactar ese escalón, yo tengo que tener puesto el terraplén aquí para que no se me desmorone con la compactación. Hay que irlo confinando. A eso se refiere esa cosa que dice aquí, que el sello de los escalones será compactado a la medida que el material que se excava se coloque en el terraplén adyacente. El sello de cuñas de transición de corte y terraplén se describe en la sección tanto. Les puse la sección ahí porque ahí hay varias cositas que son detalles muy chicos, pero que están escritos ahí que los pueden mirar. Y lo que sí es importante es que cada capa, cada cosa que nosotros compactemos, hay que compactarla hasta obtener las densidades que se indican en el proyecto. Ahora, en los otros casos, cuando no tenemos esta forma que pasa de corte a terraplén, en todos los otros casos hay que cumplir estas condiciones.
La inclinación del terreno natural tiene que ser menor a 20%. Si la fundación está a una profundidad mayor a 90 centímetros, se pide una densidad máxima compactada seca, significa eso, del 90% del proctor. En caso contrario, dice aquí, la densidad mínima que hay que cumplir es del 95%. Parece extraño eso, pero está bien. Lo que quiere decir esto es que si la fundación está a una profundidad mayor de 90, por ejemplo, si nosotros tenemos la fundación de este terraplén, en cualquier parte, y está a una profundidad es respecto al suelo natural, mayor a 90 centímetros, no es necesario que la compactemos tanto, porque antes ya estuvo compactada por el peso de la tierra. En cambio, si la fundación es superficial, como la que está aquí arriba, necesita mayor compactación. Porque antes tenía una capita chica de tierra, no tenía compactación natural. Se relaciona con la compactación natural eso. Son detalles chicos, pero son los que uno tiene que cumplir después cuando hay inspección de obra, controlando los terraplenes. Entonces, si la fundación está a 90 centímetros de profundidad respecto al terreno natural, se exige como mínimo un 90%. Si la fundación está más arriba, está más cercana de la superficie del terreno natural, la densidad mínima que uno tiene que obtener es un 95%. Ya, ahora esa densidad se está sacando en el sello de la fundación, ¿no es cierto? Yo estoy preparando la superficie de la fundación. Si yo compacto y no llego al 95%, significa que yo tengo que hacer un mejoramiento de ese suelo natural. ¿Qué es lo que dice este punto? Si la densidad fuera menor a estos rangos, o sea, si yo lo compacto hasta que me aburro de compactarlo y no llego a esos valores, voy a tener que escarificar el suelo natural y volver a compactar. Y ahí me van a subir los valores. Y eso como mínimo son 30 centímetros de escarificación. O sea, de relleno, no relleno. No, ahí hay que escarificar y con ese mismo material hay que empezar a compactarlo. Si es necesario agregar algo de material, hay que agregarlo. Hasta Pero llegar tiene que ser 30, al agregar el nuevo material son 30 centímetros de espesor. o sea, la escarificación tiene que ser de 30 centímetros. Profe, Eso se disculpe, refiere, profe, eso se refiere a la carpeta que hay que dejarle arriba 30 centímetros del material nuevo para compactar. Correcto. profe, una consulta estoy perdida. Dígame. ¿Cómo uno sabe cuál es la densidad perfecta? ¿Eso lo ve el laboratorio, lo ve uno? No, eso se Un hace, laboratorio. se hace un ensayo de laboratorio, ¿Ya? ese es el proctor. Sí, Y ahí toma la muestra. claro, lo que hace eso, el proctor, es que a cualquier suelo que yo ensaye, puedo sacar una muestra de cualquier parte. O sea, Ok, si yo estoy viendo el sello del terraplén, le tengo que sacar una muestra al terreno natural. ujú, Se hace el ensayo proctor, que ese ensayo lo que hace es compactar el suelo en el laboratorio ujú. en condiciones ideales, que es la máxima compactación que puede lograr el suelo. Ellos hacen un ensayo de laboratorio, lo compactan de una manera imposible de hacer en terreno, que se puede hacer solamente en laboratorio, y te entregan un valor de densidad.
y te dicen, esta es la densidad máxima que puede alcanzar el suelo. Ese suelo que tú ensayaste. Entonces, después cuando uno está en terreno y ocupa ese suelo y lo compacta, uno va a obtener un porcentaje de la máxima. Nunca va a obtener, muy raro que uno obtenga el 100%, porque tendría que ser igual de bueno que en el laboratorio. Entonces exigen entre un 90 y un 95 para algunas cosas. Entonces hay dos ensayos que hay que hacer. Primero hay que mandar a ensayar el suelo, una muestra de suelo, y te dan el proctor, te dan la densidad máxima que puede llegar a tener ese suelo y el porcentaje de humedad óptima. Te entrega esos dos valores en el laboratorio. Después, ¿Y cuando eso uno, no es después de eso, uno lo controla en terreno. Para controlarlo en terreno, uno tiene que llamar a otro laboratorio, o al mismo, para que te hagan una toma de densidad en terreno. Después de que tú pasaste la compactación, tú colocas el densímetro nuclear, por ejemplo, y te entrega un valor de la densidad, en kilos por la densidad es kilo por, Metro cuadrado. no, por centímetro cuadrado? no me acuerdo si es centímetro cuadrado, si dicen por centímetro cuadrado. La densidad, no, por centímetro cúbico. No es cúbico eso, profe. Sí, es cúbico. Sí, Bueno, entrega la densidad, ¿cierto? En terreno. Y esa tú la claro. comparas con la otra. Y le calculas el Ah, ya. La del Gracias, laboratorio va a profe. ser el máximo y ese valor va a ser para ese suelo siempre. Claro. Como pueden ser varios kilómetros de compactación, si es el mismo tipo de suelo, te va a servir el mismo proctor para todo. Entonces tú avanzas, compactas, llamas al laboratorio, te toman la densidad, calculas tú el porcentaje, si estás bien en el porcentaje, ya no es necesario compactar más y puedes seguir avanzando 200 metros más, por ejemplo, o 500 metros más. No. Profe, una consulta, por ejemplo, cuando son carreteras así, en recta, ¿cada cuántos metros sacan una muestra del suelo? Depende para lo que sea. El Como manual de por ejemplo, carretera, por ejemplo, para los terraplenes, ¿ya? para cada capa Ujú. te piden una densidad cada 500 metros cuadrados. O sea, si tú tienes una Ah, carretera, ya. tienes que ir tomando cada 500 metros cuadrados otra muestra, otra densidad. Y eso por cada capa. Si tú estás Ah, y es colocando por 10, cada capa. si tú estás colocando 3 capas, vas a tener que tomar la primera capa cada 500 metros, después Ujú. vas a colocar la segunda capa, vas a empezar a compactar y vas a tener que tomar ensayos de nuevo cada 500 metros cuadrados. Y no es, Mm. y Siempre depende es igual, ¿verdad? y- pero el manual ¿Es de carretera constante esto? especifica, no, por ejemplo, para la base piden otra frecuencia. Ah, ya. El ensayo es el mismo, pero se hace más cerca. Ah, Pero no me lo sé. Aproximadamente cada 50 metros de distancia. Claro, y depende de El ancho, lo que diga el manual de carretera y del ancho que tenga la base. el ancho de la carretera. Porque si tienes 10, 500 dividido por 10 le da 50. Ujú. Son bien Claro. cercanos. APP, claro. Entonces, por eso normalmente las empresas que trabajan haciendo caminos tienen un laboratorio propio que está todo el día en obra, con los equipos y con todas las cosas, Claro. para hacer el control de la ejecución. Y además tienen que llamar al laboratorio externo para que le entregue los certificados para presentárselo a la inspección técnica. O sea, en este tipo de obras hay que trabajar muy de cerca con el laboratorio de suelo. gracias, profe. Ahora, no hay que tenerle, yo sé que son hartas cosas, detallitos, pero no es tan difícil porque uno en el fondo, cuando está construyendo esto, igual que en todos los proyectos, cada proyecto tiene su especificación técnica. Y ahí viene clarito
la frecuencia de los ensayos, qué ensayo hay que hacer. Claro. Entonces uno se va guiando con esa especificación técnica. Y de repente la especificación técnica puede ser que diga de acuerdo al punto 2.3.4 del manual de carretera. Entonces ahí uno tiene que pescar el manual de carretera y tiene que leer ese punto y ahí va a estar la información. Entonces, a pesar de que es un libro grandote, que uno lo mira así como que parece guía de teléfono, el uso que uno le da no es tan difícil de hacer. En el fondo uno tiene que leer las especificaciones técnicas y ahí va a indicar si es que hay que ir a leer algo específico al manual de carretera. Y uno sabe que los números significan el tomo tanto, el capítulo tanto, y uno lo busca. Y ahí lee ese pedacito. Profe, consulta, ese manual de carretera, ¿dónde uno puede encontrar? Se puede descargar de la página del MOP, del Ministerio de Obras Públicas, Manual de Carretera. Pero disculpe, yo intenté descargar uno y me salió solo un capítulo, que descargué el capítulo 7. Sí, sí, Me dejó descargar solo uno. yo me acuerdo que era medio engorroso porque había que registrarse Sí, y todos los pasos son medio... siguen mucho. Y al final uno como que se aburre y no lo descarga. Claro. Ahora pueden ocupar uno, no es necesario que ocupen el último, el vigente, para efectos de... Estudio. Yo tengo uno que es del año 2015. ¿Y dónde lo compró, profe? No, lo bajé de la página del MOP, pero me costó harto. Me demoré un buen poco. Mm, Pero se puede. Les puedo mandar ese para que tengan de consulta. ya, pues, profe, se lo agradecería un Ya. montón. Porque, profe, disculpe, ¿eso no se pueden comprar igual que la Ley de Orden General de Urbanismo y Construcción? Sí, sí, se pueden, o sea, yo creo que se deben poder comprar, pero es cosa de paciencia y se pueden descargar gratis. Claro. Es más fácil fotocopiarlo y anillarlo. Pero es que tampoco están porque el manual de carretera más o menos cada 2 años le hacen algunos cambios. Ah, Cambian cosas chicas, sí, de repente, pero Las modifican. ahora, como les digo, en obra uno primero se ve la especificación técnica que hacen específica para el proyecto y de repente hay cosas que no están en la especificación técnica que uno en obra dice, no, si esto se hace de esta forma, y el inspector técnico te dice, no, es que esto yo creo que se hace de otra forma. Entonces, para esos casos, al final uno dice, bueno, hagamos lo que dice el manual de carretera. O sea, no es imprescindible sabérselo. Hay que saber usarlo, sí, claro. pero no, es mucha información para sabérsela así como de memoria. Esa es la palabra, hay que saber usarlo. Exactamente. Ya, el otro caso, que es más sencillo, es cuando la fundación está sobre una zona de escarpe, que es como el pedacito que está a este lado. Bueno, no tanto porque el terreno natural está allá arriba, ¿cierto? ¿Dónde hay escarpe? Aquí en esta zona hay escarpe. O sea, el terreno natural, que son los puntitos, acuérdense. Aquí Claro. bastaba con sacar la capa vegetal y ahí se apoya el terraplén. Igual que en los otros casos, uno saca la capa vegetal del escarpe y tiene que compactar aquí el terreno natural, que es la preparación de la fundación del terraplén. Claro. Se compacta de acuerdo a lo que dice el manual de carretera, que ahí tendría que ser hasta un 95% del proctor del suelo que hay aquí abajo, del suelo natural que hay aquí, y ahí se compacta hasta llegar a un porcentaje y se puede empezar a construir el terraplén al tiro encima. Profe, disculpe, arriba decía huelga, ¿qué significa eso? Huelga. Ajá. Huelga. ¿Dónde? Arriba, en el dibujo donde dice faja de expropiación, al lado, no Ah, sé, de veras. eso dice huelga. Talud, huelga. Talud de terraplén, huelga al lado. ¿Qué El significa espacio. eso? Huelga. No sé Foso. qué significa eso. No.
Al otro lado Ah, también dice. Reposición es de... lo de la tierra natural, parece. No, esa... No. Pero, ¿Qué Esa que... significa esto? Debe Esta, ser el espacio, porque uno comete a huelga, le dice a un espacio que deja entre uno y otro, entre otra cosa. la que me estás preguntando es la que dice aquí arriba, Ah, ¿a esa? sí, sí, en la que está acá arriba en el cerro, en el terreno natural de arriba. No es por ser pesado, pero eso debería ser la diferencia que hay entre las líneas de, entre la faja de expropiación y la faja de obra futura. Esa es la huelga, esa diferencia. Puede Ah, ser. ya, perfecto, gracias, profesor. Esas fajas tienen que ver con la planificación que se hace de las carreteras. Por ejemplo, hay una faja que llega hasta el límite de los terrenos privados. Claro. Entonces aquí esta faja, por ejemplo, esta faja, la que está aquí indicada aquí abajo, es la faja del proyecto. Y además de eso, aunque uno no la intervenga, porque esto, por eso dice aquí escarpe a futuro, la faja de la obra, en el caso de este ejemplo, el proyecto llega hasta aquí nomás. Pero independiente de que lo que yo voy a construir llegue hasta aquí nomás, hay otra zona que también está, ¿cómo se llama eso? Está sujeta a expropiaciones futuras, en que se pueden hacer obras a futuro. Por eso se deja ese espacio reservado. Y no se puede construir en esa faja, por ejemplo, aunque esté dentro de la propiedad privada. Claro. O sea, si la faja de expropiación dice que son 50 metros, Desde el eje. y es el como una cierre, prenda. claro, y el cierre de la propiedad privada está por aquí en alguna parte, por aquí entre medio, igual hay una prohibición de construir aquí una casa porque está dentro de la faja de expropiación. O sea, en algún momento la carretera puede pedir expropiar y uno va a tener que demoler la casita que hay ahí nomás. Es como que quedar en prenda para en el futuro. Claro, ¿Eso significa la estrella aquí? ¿el qué? Que no se puede construir. O sea, la estrella aquí que hay ahí, Triple X. al lado del 10%. Estáis No, pensando. no sé lo que parece que ahí es que ahí hay un ejemplo que debe tener algo que ver con lo que está escrito en el manual de carretera. Reposición de servicio, dice. No, en ese Claro, punto normalmente aquí, están los cierros. por ejemplo, si se hace una expropiación y hay que ampliar la carretera, se hacen estas obras aquí en esta zona, y si aquí había un servicio, una tubería de algo, hay que sacarla más afuera de la faja de la obra futura. O sea, si yo aquí tengo que hacer una caletera, por ejemplo, o una calle de servicio, yo tendría que desplazar las instalaciones afuera de la faja de la obra futura, de la que estoy haciendo en esa época. Y tendré que Hasta el límite de colocarla, la faja de expropiación. claro, no me puedo salir de la faja de expropiación porque ahí ya me estoy metiendo en terreno privado. Claro. Y seguramente cuando uno cambia alguna cosa para afuera, hay que hacerle esas obras de conducción de agua lluvia, canaleta o algo así. Sí, y te puedes meter bajo las patas de los caballos. Y patean. Si está ahí en el campo, ahí. ¿Cuánto queda? Oh, queda más. No queda tanto. Ya, entonces, para que vean que no es tan complicada la cosa, en el fondo después en terreno esto se traduce en que uno ve movimientos de tierra, ve pasar máquinas, ve cosas en mucho volumen, máquinas grandes, etcétera. Claro. Pero todo eso corresponde a distintas etapas del proyecto, que hay que tener esa visión de poder identificarla. Bueno, aquí hay algunos ejemplos. Aquí hay una máquina que se llama trailla, que está haciendo el escarpe de la capa vegetal. Aquí en esta zona ya tienen hecho el rebaje seguramente del movimiento de tierra. Las traillas, no sé si, bueno, en algún momento las pueden haber visto en algún ramo, es una máquina que excava y se carga ella misma.
Sí, sí. Estaba recogiendo. Claro, y que normalmente la tira una máquina que tiene un motor de contracción, que puede ser un tractor o otra máquina grande. En este caso está amarrada en la parte de atrás de un bulldozer. Pero las traillas, por definición, es una máquina que tiene la capacidad de ir excavando y se va cargando ella sola, y después sirve para transportar esa tierra y sacarla del área de excavación. Rinde más que un cargador frontal, por ejemplo, o que un bulldozer. Cuando construyeron la carretera desde el sector de arriba el enlace, profesor, con el puerto, ahí usaron esas máquinas. Sí, en todas las horas de carretera un poco más grandes, más largas, Claro. digamos, se usan porque es más rápida que mover la tierra con un bulldozer. Que el bulldozer uno mueve la tierra, la amontona y de ahí otra máquina la carga a un camión y se lo lleva. Y tenían varias cuestiones. Ahí está una empresa que se llamaba Fe Grande. Grande la fe esa. Claro, grande. Esa empresa ahí, bueno, ya, agarró hartos contratos esa empresa porque estaba relacionada Con el con momento. y con el expresidente Frei. Claro, y Tetón. eran los españoles con SACIR. ¿Cuánto era la otra? No, yo digo Fe Grande. Fe Grande tenía participación de Eduardo Frei, hijo. Y ahí se Cable. asocian entre ellos y hacen grupo. Bueno, ya. Claro. Esta otra foto, aquí hay una cosa interesante que muestra la foto, que no la hemos mencionado todavía, que la deberíamos ver un poco más adelante. Camellones. Que aquí lo que se ve aquí al fondo, si ustedes se fijan, ya tiene la forma del terraplén. Está visto así como de frente. Está medio cerca. Acá está hecha adelante solamente la preparación de la cimentación del terraplén. Sobre esto se va a ir depositando el terraplén y va a ir avanzando. ¿Ese es terreno natural, profe? Este sí, ¿no? Es terreno natural que ya está perfilado y está compactado. Impactado. Y lo que muestra la foto es que aquí a los lados se van dejando acopios del material que se extrajo del escarpe, que es material vegetal mezclado con distintos tipos de suelo, que no sirven para hacer el terraplén, pero que sí se van dejando aquí en cordones afuera de la faja, porque ese material sirve para colocarlo después para proteger los taludes del terraplén. Ah, Como este tiene material vegetal, claro. aprovechan de colocarlo en las paredes inclinadas del talud y algunas veces le colocan ahí alguna siembra para proteger de la erosión el talud artificial, digamos. Por eso lo dejan Pero, ahí y lo usan para finalizar el terraplén. O sea, cuando ya está todo hecho el terraplén, agarran esta tierra que es media fina y tiene alguna materia vegetal y la colocan ahí sobre las paredes para protegerlas de la erosión. profe, Sí. a estos pisos es necesario ponerle tipos de polímeros para el tema de las compactaciones. No, Solamente material natural nomás. sí. Ahora, cuando el suelo natural es muy malo, uno podría hacer una carretera que atraviese por un pantano, por ejemplo. Entonces, ese suelo natural es tan malo que saldría muy caro hacer un mejoramiento, no sé, de sacar 3 o 4 metros de profundidad de pantano para poner suelo compactado. Y en ese caso se usa, no sé si se está refiriendo a las mallas, a unas mallas que son como una especie de PVC, que son geomembranas, Sí, que mejoran la calidad del suelo natural, pero esas se usan cuando el suelo natural es muy malo. porque en la parte portuaria se utilizó mucho eso. Sí, ahí yo creo que se usa porque hay muchas obras portuarias que se construyen sobre rellenos que sacan material del dragado, o que está con ese material que es muy fino y que está súper pasado a humedad, lo ocupan para rellenar.
para rellenar las explanadas, por ejemplo. Y después le van colocando estas mallas que son geomembranas, que le mejoran la capacidad de soporte y ahí le colocan en la parte de arriba nomás una capa de relleno compactado. ¿Esos no son los filtros también, profe? ¿Mm? ¿No lo ocupan como filtro también? Como filtro se usa es un material parecido que se llama geotextil, Sí. pero el tejido es distinto. Ah, ya. La geomembrana es más sólida, es como una malla y con la abertura grande. ¿A qué se puede parecer una geomembrana? Bueno, ahí las pueden ver. ¿Geomembrana se llama para buscarla, profe? Sí, geomembrana. Geomembrana. Ya la voy a buscar. Gracias, profe. Y esa se usa en edificación también, ¿ah? Para mejorar suelos de muy mala calidad. Y pueden Fundación. soportar, claro, una fundación flotante se puede poner sobre una geomembrana y después una capa de estabilizado y ahí flota la construcción encima. No se hunde porque la geomembrana la... O sea, yo ocupé esa, ahora que me acuerdo, en la cancha de la Estrella de Chile. Ah, ya. Cuando se hizo el estadio de la cancha Estrella de Chile, hicimos un proyecto en la municipalidad, no lo hice yo, por suerte, para ponerle pasto sintético y mejorar la cancha. Ya. Entonces consideramos sacar, la tierra era tan mala que consideramos sacar 50 centímetros y poner un mejoramiento de suelo, con suelo compactado. Ya. Y sacamos los 50 centímetros y debajo de la cancha había un basural. Que nadie se acordaba, según ellos, nadie se acordaba que estaba ahí. Lleva harto tiempo en San Antonio este profe, ¿eh? ¿Sí, po? Entonces, ¿Dónde está la Estrella de Chile? ahí Bella- frente al mercado, ¿cómo se llama ese mercado? De hortalizas y cuestiones así. Sí, sí, San Antonio de la Bodega. claro. ¿El que está donde está el puente Arevalo? ¿Lo hizo usted, profe? No, para arriba. Arriba. Cerca del cementerio. Claro. Ah, ya. Ya. Bueno, la cosa es que ahí, para salvar el proyecto, si poníamos la base de la cancha y pasaba un camión por arriba, se iba a hundir entero el basural. Entonces, para no tener que eliminar todo el basural, pusimos esta geomalla, y encima de esa geomalla la base estabilizada un poco más grande nomás, y no tuvo ni un problema. Claro que no pasan camiones por ahí, pues sí, para jugar a la pelota nomás. Ya. Pero Es la sí cancha del Ñupi. sirve para mejorar, para mejoramientos de suelo se usa mucho. En el puerto, bueno, sí, probable que haya sido una zona de relleno mala o que haya sido fondo marino o algo así. Claro. Lección. Hay que preguntarle a don René Ahumada, A don René Ahumada, no don Héctor Marchán. de la constructora del puerto. Cuando tengan clases con don Héctor Marchán, le pueden preguntar. Claro, próximo ¿Ya? año, ¿no? ¿Ya han tenido clases con él ya? Sí, pues nos enseñó obras portuarias. Ah, sí, pues. Nosotros no podemos. Bueno, está haciendo estructura, ¿verdad? Creo que sí, yo vi un Sí, sí, yo lo entusiasmé y papel le donde dije, aparecía estructura 2. sí. Así que ahí se van a topar con él después. Claro, el próximo año, en el primer semestre del próximo año. ¿Ya tuvieron obras portuarias 2? No, uno nomás. Ah, entonces en la 2 se van a encontrar con él de nuevo. Ya, Pero entretenido eso. sí, no como esta que me están, ¿cómo se llama? ¿Cabeceando? Me están conversando para cambiarme de tema. Ah, ya. No, está bien, sí, es interesante lo de la geomembrana, es re interesante. También se puede usar para reforzar los taludes. Sí, pues. También se usa la misma geomembrana y después se le puede colocar una capa que se llama hidrosiembra. Entre medio de la geomembrana se van plantando plantitas y las raíces terminan de afirmar el talud. Venga. Y la fabrican aquí en Chile, hay varias fábricas de geomembrana. Ya. Entonces todo lo que hemos conversado tiene que ver con el tema de las fundaciones y ahora tendríamos que entrar a ver cómo se hacen las capas del núcleo.
Ahí están con la maquinita. Exactamente. Entonces, para construir el núcleo es la parte del terraplén que está entre la cimentación y la coronación, es el núcleo, que es casi todo el cuerpo del terraplén, y se va haciendo por capas, por las capas que sean necesarias para completar la altura. Cada capa es de alrededor de 30 centímetros de espesor. Ahí habría que ir a ver lo que digan las especificaciones técnicas o lo que debe decir este punto que está escrito aquí del manual de carretera. Y se usa empleando los mismos materiales que vimos antes, con las mismas condiciones. Los trabajos previos en este caso es marcar el pie del terraplén. Se van colocando estacas cada 20 metros. El pie del terraplén es esta parte. Entonces, antes de construir el terraplén, se van marcando estos puntos con estacas. A este lado y a este otro lado también. En el corte también se van estacando, a medida que y hay que llegar hasta aquí abajo. Y cada 20 metros de separación a lo largo, que sirven para replantear en el fondo. Son unas estacas que se marca hasta dónde tiene que excavar hacia abajo, por ejemplo, la máquina. Se clava la estaca y se pinta con pintura, se hace una marca y se escribe ahí, de esta marca hay que excavar 1,50 m hacia abajo. Entonces el gallo de la máquina va viendo la estaca y va pasando la máquina para excavar. Lo mismo al revés, pero para rellenar. Entonces eso representa el trazado. Esas estacas representan la etapa del trazado. Antes de hacer el terraplén, lo que ya habíamos conversado, hay que hacer primero las obras de drenaje, los pasos de tubería o cajones, que normalmente pasan por debajo de los terraplenes, que sirven para sacar el agua lluvia, básicamente. Y cuando están construidas estas tuberías, hay que colocar una capa de protección para que resista después el peso de las máquinas, sin romper las tuberías o el túnel que haya que construir ahí, o el cajón. Como concepto general, cuando los taludes del terraplén tengan una inclinación mayor a un 20%, no se podrán usar materiales granulares. Los granulares son los no cohesivos. Eso quiere decir que cuando esta inclinación, esa, sea mayor que un 20%, la puedo hacer mayor de un 20%, pero no puedo usar materiales que sean predominantemente granulares. Los terraplenes también se pueden hacer con fragmentos de roca y de piedra, con tamaños máximos grandes, y ahí se llama piedraplén. También está en el manual de carreteras, no lo he puesto todavía en la materia. Entonces, los materiales que vienen de las excavaciones tienen que cumplir los requisitos que dijimos antes para construir que lo vimos al principio de la clase, donde decían los requisitos de los materiales. Si el material proveniente de la excavación no es apto o no alcanza para hacer los rellenos, hay que traer material de otra parte, que son los empréstitos. Los suelos de escasa cohesión se podrán usar en la construcción de los núcleos de terraplén más abajo de la subrasante, 30 centímetros más abajo de la subrasante. O sea, si a mí me parece un suelo de poca cohesión, por ejemplo, los suelos granulares finos, esos no tienen cohesión, las arenas, por ejemplo. Se pueden usar, pero no en los 30 centímetros de arriba, sino que en los de ahí hacia abajo. Siempre que queden confinados lateralmente con suelos cohesivos. O sea, ahí ya hay una variación respecto al dibujito. Lo podría usar para hacer este terraplén siempre y cuando las capas superficiales estén hechas con material un poco más, o sea, que tenga cohesión, que sea cohesivo. ¿Dónde iba? Núcleo. Ahí estamos, profe, en esa hoja.
Y ese confinamiento lateral, que dice aquí, tiene que ser como mínimo de 1 metro de ancho. Ya, el proceso de colocación y compactación. Entonces, lo que se hace en la obra es primero tomar una muestra del material que se va a usar para hacer el terraplén, llevar al laboratorio y pedirle que haga los ensayos de mecánica básicos, que el Proctor, la clasificación de suelo, los límites de ¿cómo se llaman los límites? De plasticidad o de Atterberg, y la De alta o clasificación, baja plasticidad claro, y la clasificación, y la clasificación del suelo, sí. sí, de acuerdo a los requerimientos del manual de carretera y de las especificaciones. Después de que ya vemos que el material es apto, se pueden empezar a colocar el terraplén por capas. Aquí están colocando, extendiendo el material por capas. Cuando ya estamos hablando de la colocación se hace en 3 fases. Primero se agarra el material con una máquina y se extiende en una cierta longitud, que uno la programa cuántos metros quiere avanzar por capa. Pueden ser 100 metros, 200 metros, depende de las máquinas que tengamos. Entonces se avanza con esa primera capa, se compacta, se humecta y se le toman densidades. Mientras sigo avanzando hacia adelante, aquí en esta zona ya puedo empezar a colocar a lo mejor la segunda capa. ¿Ya? Una vez que ya medí la compactación y me dio bien, ya le puedo poner otra capa encima. Los materiales serán extendidos en capas sucesivas, de espesor uniforme y paralelas a la explanada. El espesor no será superior a 25%, perdón, a 25 centímetros, como norma general. La especificación técnica puede poner restricciones cercanas a eso. Se puede decir, no, la capa no puede ser más de 20. O a lo mejor otra especificación técnica dice que la capa máxima puede ser 30. Está alrededor siempre de 25, que es lo que permite compactar la capa completa pasando un rodillo, por ejemplo. Si yo coloco una capa de mayor, o sea, yo podría poner una capa de 50 centímetros, pero para poder compactarla de manera adecuada, tendría que pasarle la tremenda máquina, el tremendo rodillo compactador. Si yo lo tengo, lo puedo hacer. Entonces, el manual de carreteras, para evitar ese problema, dijo no, 25 centímetros es el rango normal, que la mayoría de los rodillos cumple con compactarlo de una sola vez. Entonces, después que se hace el extendido de la capa, se procede al riego. Aquí, como son superficies grandes, el riego ya no es manual, sino que es con un camión aljibe, para que sea uniforme. Y ahí se pasa el rodillo. Acuérdense que el Proctor entrega 2 valores, la densidad máxima y el porcentaje de humedad óptimo, ¿ya? Que es con el que se logra el 100% de la compactación. Hay una relación ahí entre humedad y capacidad de compactación. Por lo tanto, el terreno natural, para compactarlo más rápido y poder llegar al valor máximo, no me puedo pasar de humedad, pero algo de humedad tiene que tener. Normalmente yo le agrego agua, pero hay que agregarla con mucho cuidado, de manera uniforme, para no pasarme. Si se me pasa la humedad, tengo que remover el material y secarlo. Entonces es mejor ir de a poco con el camión aljibe. Una pasada de camión aljibe, se le pasa el rodillo 1 o 2 veces, o 3 veces, y ahí se toma el ensayo de densidad en terreno, que así se llama este ensayo con el densímetro nuclear. Se llama toma de densidad en terreno, o medición de densidad en terreno, que este aparatito entrega las dos cosas. Mide la densidad del suelo y el porcentaje de humedad de manera inmediata. Y ahí uno ve si le falta compactación, o si está muy seco, o si tiene mucha agua. ¿No el soporte, profe?
No, Ah, ya. Eso es como en Proctor, pero en terreno, ¿no? no, no. No, el Proctor mide varias cosas juntas. Bueno, este también. Pero el Proctor, la idea del Proctor es poder lograr el 100% de lo máximo que se puede compactar el suelo. Esto otro que hace ahí es medir la densidad real que tiene el suelo. Por eso el Proctor se puede hacer en laboratorio nomás. Esta máquina mide la densidad y el Ok. porcentaje de humedad. Mm, Y eso se compara con lo que tú tienes que llegar a lograr, que te lo entrega el laboratorio. Pero el Proctor se hace en el laboratorio nomás. Porque son muchas máquinas, es un ensayo re complicado de hacer. Es súper largo. Por eso se demora, no es un ensayo que se pueda hacer en un día. El laboratorio se demora no sé cuánto tiempo, por lo menos una semana en hacer ese ensayo. Porque tienen que el suelo saturarlo, después tienen que secarlo, tienen que meterle una máquina que filtra el agua en distintas direcciones. ¿Para qué les voy a contar? Yo ya no me acuerdo cómo se hace, pero era muy largo. Ya, entonces, volvamos a la parte práctica. Se coloca una capa, se le pasa, se humecta. ¿Por qué se humecta? Porque tengo que acercarme a lo que me dice el laboratorio, que es la humedad óptima. Le paso el rodillo y verifico cómo estoy con la compactación. Ahora uno puede hacer una cancha de prueba y uno hace las mediciones capa por capa, por ejemplo. Y en la cancha de prueba, si te da que a la tercera capa recién está a la tercera pasada de rodillo, quiero decir, está recién llegando a la densidad especificada, esa cancha de prueba te sirve para después, cuando tú estás haciendo todos los otros kilómetros, le tomas densidad después de la tercera pasada de rodillo. Porque ahí tú ya sabes que estás cerca del rango, para no tener que hacer tanto ensayo a cada rato. Entonces se controla la densidad. Si cumplo con el porcentaje de la densidad máxima, estaría listo eso. Hay que registrarlo, anotarlo en el libro de obra, mostrárselo al inspector, y el inspector te va a decir, ya, puede colocar la otra capa encima. Y de ahí se va repitiendo el proceso hasta llegar 30 centímetros más abajo de la coronación, que hay que poner un material que además tenga un mayor CBR. Se me fue la consulta que me ha hecho Ramón, el comentario que hizo respecto a la capacidad de soporte, que el CBR, la capacidad de soporte no es lo mismo que la compactación. Ya. La capacidad de soporte es se escribe como porcentaje también, que es un porcentaje del CBR, que es otro ensayo de laboratorio, que se hace en condiciones de laboratorio que está compactado el 100% del Proctor. Por eso se relacionan. Pero no hay que confundirse entre compactación y CBR, no tiene nada que ver. El CBR lo que mide es la calidad del suelo respecto a su dureza y a su resistencia. Independiente de que esté suelto o esté compactado, es como si ese suelo sirve o no sirve respecto a la calidad. Cuando el ensayo del CBR, uno pide un CBR de un 60%, significa que es un suelo que tiene una calidad media. Cuando te dicen, acuérdense que aquí en los terraplenes leímos una parte que se podía usar material con un CBR de un 20%. Ese CBR es más o menos el que tienen casi todos los suelos naturales, los de calidad media. Entonces es fácil de obtener, no es necesario comprar un material estabilizado, por ejemplo. Entonces la capacidad de soporte tiene que ver con eso, con el CBR. Y la densidad y la compactación tienen que ver con el Proctor. Perfecto.
La frecuencia de los controles es lo que ya vimos ahí. Y eso era todo. Aquí hay unas imágenes de distintas etapas de construcción de terraplenes. Ahí hay un terraplén que está avanzando, que ahí ya está a medio hacer, pero que sigue hacia el lado de acá, siendo otro terraplén, que en el fondo es para hacer todo este trébol. Ustedes se han fijado que los tréboles tienen distintos niveles. Entonces, hay partes en que la calzada se eleva usando terraplenes, y en algunas partes de acá hay pasos inferiores, que normalmente colocan cajones de hormigón armado ahí prefabricados. Después esta oreja del trébol pasa por abajo. ¿Esas son obras de arte? No. Este es un nudo vial. La obra, Los cajones de hormigón armado, dice. no, esto ya es más grande que una obra de arte. En este Ya. caso, este es un paso bajo nivel. Es como un túnel. Las obras de arte normalmente son de obras de conducción de agua lluvia, cajones, también cajones de hormigón armado, pero más chiquititos. Este ya es casi como un túnel. Entonces aquí hay distintas etapas de ejecución. Si se fijan, hay taludes de distintos niveles, y aquí sube bastante este terraplén. Para que pase un túnel por aquí abajo, debe subir por lo menos 4 o 5 metros de relleno en esta zona. Y aquí está, en este otro sentido, aquí está puesto, hay otro terraplén más bajito, y en algunas partes están solamente las fundaciones. Aquí en esta zona están hechas la fundación del terraplén. Tiene que continuar avanzando por acá. Y ahí ya se va viendo más terminado. Aquí complementaron los terraplenes con un viaducto, parece ahí. Aquí no construyeron con cajones, sino que hicieron un viaducto, como un puente, digamos. Entonces son obras que en algunos casos son grandes volúmenes, que también es bien importante, no lo hemos mencionado, que también está en el manual de carretera, todas las actividades que hay que hacer de mitigación de los daños al medio ambiente que generan estas obras viales grandes. Generan mucha contaminación, mucho polvo en suspensión, ruido. El polvo en suspensión es lo que más contamina a todas las áreas cercanas, ya sea que hayan terrenos agrícolas o viviendas. Entonces hay que tomar medidas para disminuir esos impactos, llevando los materiales excedentes a un lugar apropiado, colocándole carpa a los camiones, evitar derrames de materiales, la destrucción innecesaria de los árboles o cosas que atraviesen la carretera. Todo eso forma parte también de los contratos que hacen las empresas que construyen las carreteras. Ellos tienen que considerar todos esos costos. Pero todavía estamos en el tema de los terraplenes. Entonces ahí hay ejemplos de aplicación después que está hecho el trébol, uno ni se da cuenta que abajo hay un terraplén. Y estos están hechos con material que lo más probable es que provenga de zonas donde se hicieron excavaciones grandes, que pueden ser algunos kilómetros cercanas a la obra, que se trajo material y se colocó de una manera uniforme, se compactó adecuadamente y se le dieron los bordes. Aquí todavía no están, si se fijan, no están rematados los taludes de los terraplenes, están en ejecución. Después que está hecho el terraplén, se protegen estas caras de los taludes del terraplén con material cohesivo. Si tienen mucha pendiente, se puede colocar una geomembrana, como decía el compañero, con siembra, que la protejan de la erosión después durante la vida útil de la carretera. Dice gracias. Gracias. La boca Y eso sería. Genial la clase, profe, me gustó mucho. Está en puerta el profe Duarte. Viene ya, no sé sí, qué hora ¿verdad? es. A las 9 tenemos clase con el profe Quedan Duarte. 6 minutos. Ya voy a parar la grabación y nos veremos. Les voy a mandar la grabación para que la consulten. Me pueden hacer consultas por el correo también.
Ya, profe, muchas gracias.